Es un número susceptible de medición. Eso es una variable desde el punto de vista matemático, pero desde el punto de vista estadístico es la característica común que observo dentro de la población, ¿sí? Entonces, al igual que en las matemáticas, decíamos, las variables se dividen en variables discretas y variables continuas. Las variables discretas son aquellas que asumen un valor redondo, completo, no aceptan valores intermedios. Es decir, soy, o es 0, o es 1, o es 2. ¿Ok? No es 1,5 ni 2,5. ¿Ok? No, son valores completos, valores redondos. Por eso es que su misma palabra lo dice. Variable discreta es un número discreto, redondo, un conjunto muy particular de valores. Pero la variable continua, ella es una magnitud susceptible de medición, pero que sí asume valores infinitesimales, sí asume valores intermedios entre dos valores y existe una escala fija para medirla. Esa es la gran diferencia con la discreta, que para la continua necesitamos la escala, a juro, ¿ok? Para poderla medir, ¿cierto? Ejemplo de variable discreta. Bueno, el número de pernos. Yo digo, no voy a utilizar en una estructura metálica o de un techo liviano, no digo, voy a utilizar medio perno o 2,5 pernos. No, usted utiliza el perno completo. Remache, ¿ok? Necesito 200 remaches. Necesito 100 pernos, ¿ok? Usted no dice 100 pernos y medio, ¿ok? No. En cambio, la variable continua, ella sí acepta valores infinitesimales, valores intermedios entre ellos, por ejemplo, y tiene que existir la escala. Por ejemplo, un ejemplo de variable continua es longitud, ¿sí? ¿Cómo mido la longitud? Con una cinta métrica. ¿Cuál es la escala? Metros, centímetros, milímetros, ¿ok? Kilómetros, ajá. Peso, ¿qué necesito para medir el peso? La balanza. Ah, ok. La balanza te dice tantos kilos con tantos gramos, en fin. La altura de una persona es una variable continua, ¿ok? Porque yo mido 1,59, casi 1,60. O sea, no es ni 1 ni 2, pero es 1 metro con 60 centímetros. Peso 59,6, es decir, 59 kilos con 6 gramos, ¿no? Entonces, hay una escala fija para medirla, ¿cierto? Entonces, en estadística podemos estudiar variables discretas y continuas. Díganme ustedes ejemplo de variable discreta y continua aplicada a ingeniería civil. Una variable discreta en ingeniería civil. Ajá, cantidad de casas o edificios ya en pie, ¿cierto? Ya construido. Ok. Ajá. Número de casas. Número de edificios. Muy bien. Variable continua. Ok, varios están escribiendo. Ajá, la cantidad de concreto sería variable. Andrea, la cantidad de concreto sería variable. Ok, continua. Muy bien. Metros cúbicos de concreto, ¿cierto? Volumen de concreto. Joander nos dice distancia de acueducto construida en la ciudad.
Ajá, eso es una variable. Distancia, ajá, continua, ¿cierto? Existe la escala. Ok, muy bien. Excelente. Para que no se les olvide, número, variable discreta, número de hijos. Yo tengo 2 hijos, no tengo 2 hijos y medio. ¿Ok? Bueno, cuidado aquí los caballeros con eso de medio hijo por allá, medio hijo por acá. No, uno tiene que tener el hijo completo. ¿Ok? Ser responsable, y asumir el hijo completo, así como lo hacemos las mujeres. Nosotros tenemos nuestro hijo en nuestra barriga completo. No es que medio hijo primero y el otro medio hijo después, no. Número de hijos, número de personas, ¿ok? Variable discreta. Son números redondos, ¿ok? Bueno, con esto queda claro lo de... Qué broma que le estoy dando cada rato aquí en dejar de compartir pantalla, cuando realmente lo que quiero ir es a la pantalla como tal. Bueno, entonces estamos claros con población, muestra, variable, los métodos, ¿cierto? Que ya lo dijimos, método descriptivo o inferencial. En algunos casos será simplemente descripción, pero en otros casos es inferencia, ¿ok? Es estadística aplicada. Y antes de inferir, primero tengo que describir. Entonces, cuando aplicamos estadística, la unidad número 3 y unidad número 4 ya es estadística aplicada y entonces allí tenemos que emplear los dos métodos que hemos descrito, el descriptivo y el inferencial. Ahora, el método de la recolección de la información, bueno, existen varios métodos de recolectar los datos. Puede ser a través del muestreo, como lo mencioné, que se lo dedicamos exclusivamente en la unidad número 3. Y está el otro método que es la encuesta, ¿ok? Pero lo más utilizado en el campo laboral del ingeniero civil es un muestreo. Por lo general, las encuestas se utilizan mucho en la parte cualitativa de la estadística. Entonces, ya saben que la variable es cuantitativa y no cualitativa, porque este curso básico está enfocado única y exclusivamente hacia las variables cuantitativas. ¿Estamos de acuerdo? Las variables cualitativas no son objeto de este curso, casi no se emplean en ingeniería civil ni en urbanismo. Entonces, la variable, cada vez que yo hable de variables, es variable cuantitativa. ¿Ok? Toda medición que puedo observar, medir y recolectarla a través de una observación numérica. ¿Ok? Luego que ya tengo todo esto bien definido, o sea, qué es lo que usted va a estudiar, si va a necesitar muestra o no, la variable, el método, y una vez que ya tiene recolectada toda la información, entonces aquí sí viene el análisis de los datos, como lo vamos a ver en este curso básico, para entonces, una vez que usted hace análisis, las conclusiones, recomendaciones y las decisiones racionales, que son aquellas que se toman y que se extraen de manera racional, de manera con análisis, porque ya lo hemos hecho, y con objetividad científica. Ojo, si usted no involucra la objetividad, entonces ya no es tan científico. Objetividad significa darle a cada dato la misma posibilidad de entrar en el estudio. No es que yo voy a dejar unos datos por fuera y otros sí, porque yo quiero, porque fulanito me dijo que era así, o porque yo soy el mejor de todo, me creo el sabrosito de todo, tengo el poder, tengo el dinero, entonces yo lo hago así. No, ¿ok? Aunque el ser humano tiende a ser muy subjetivo a la hora de hacer investigación y
llegar a conclusiones y decisiones racionales, no podemos ser subjetivos. Tenemos que involucrar la objetividad. Y ya durante todo el curso vamos a ver cómo involucramos la objetividad. Y esa se logra es con la teoría axiomática y con las probabilidades. No hay de otra. ¿Ok? Entonces, aclarado esto, entonces entremos más específicamente en el análisis deductivo descripción. Ya dada esa introducción y todos los conceptos básicos, ahora sí vamos a entrar en el método descriptivo. Como lo mencioné, describir significa decir las características de cualquier elemento que ustedes han llamado organismos, cosas, ¿ok? Vamos a llamarlo elementos, que es de manera general. Esos elementos pueden ser estudios de personas, estudios de animales, estudios de cosas, de fenómenos reales. Por ejemplo, nosotros en estadística nos interesan muchos fenómenos reales, ¿ok? Que ocurren aplicados en ingeniería civil. Entonces consiste en describir esos elementos tal y cual como se nos presentan en la realidad, sin hacer ningún tipo de predicción o inferencia y sin preocuparnos por los momentos si hay algún error en esa medición o en ese elemento. ¿Estamos claros? Simplemente describir. ¿Cómo describimos? Bueno, la estadística utiliza tablas de distribución de frecuencia, utiliza gráficos como los histogramas, polígonos de frecuencia, y utiliza las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión, medidas alternativas, sesgo, kurtosis, asimetría. ¿Ok? Esas son, a través de todo eso, es que podemos aplicar el método. Mejor dicho, el método consiste en realizar tablas, gráficos y calcular las medidas de tendencia central, las medidas alternativas, las medidas de dispersión, medida de sesgo, kurtosis y simetría. ¿Ok? Así es como podemos describir a un conjunto de datos. ¿Qué es una tabla de distribución de frecuencia? Bueno, la tabla de distribución de frecuencia es una presentación, ¿ok? Me presenta los datos o cada elemento según la frecuencia con que se vayan presentando. ¿Qué frecuencia? El número de veces que se repite un dato en determinada rango de valores. ¿Ok? Existen dos tipos de distribución de frecuencia. La distribución de frecuencia para datos no agrupados y la distribución de frecuencia para datos agrupados. ¿Ok? O mejor dicho, existen varios criterios para realizar esta tabla. El criterio que es según la tecnología, y esa es una distribución de frecuencia para datos no agrupados. Está el criterio antiguo, que es la fórmula de Sturge, y ahí se define que la distribución de frecuencia es la organización de un conjunto de datos en clases de igual amplitud o no, y según la frecuencia con que se presenta. ¿Ok? Ese es el método, el criterio antiguo. Y está el criterio del investigador. Bueno, yo puedo construir una tabla de distribución de frecuencia con el número de clases que yo considere necesario. ¿Ok? ¿Qué le dice la literatura? Bueno, no hay un número de clases en específico que te diga, tienes que utilizar 5 clases, tienes que utilizar 3, tienes que utilizar 7. No, no hay un número de clases en específico. Eso puede obedecer al criterio del investigador. ¿Qué dice la literatura? Vamos a unificar criterios. ¿Qué dice la literatura? Bueno, que no deben ser menos de 5 ni más de 15. Menos de 5 no se ve el comportamiento de los datos. Y más de 15 ya se vuelve muy extenso. Entonces, ojo, esto es para el caso de poblaciones no tan grandes, ¿ok? Y la distribución de frecuencia me ayuda a ir viendo una primera visión del comportamiento de los datos. ¿Ok? Entonces, dicho esto, voy a proceder a
dar un ejemplo de lo que es una tabla de distribución de frecuencia. Ok, aquí tenemos el ejemplo de aplicación en su unidad didáctica. Vamos a explicar ese ejemplo. Vamos a iniciarlo desde este momento, en esta primera clase, hasta que la terminemos, ¿ok? Este mismo ejemplo, este mismo enunciado, lo vamos a ir utilizando a lo largo de todo el método y de toda la unidad, ¿ok? Aquí dice, se midió la resistencia a la compresión a los 28 días de una muestra de 20 cilindros de concreto correspondiente a la estructura de una edificación educativa. Y los resultados son los siguientes. Fíjense, aquí tengo 248, 245, 247, 260, 253, hasta 250. Ya yo sé que tengo 20 datos que corresponden a qué? A 20 cilindros que se ensayaron y esos cilindros corresponden a un volumen de concreto, ¿ok? A lo que le medí la resistencia. Entonces, fíjense, primera pregunta, primer ejemplo, primer ejemplo de aplicación, o lo primero que ustedes van a realizar en su evaluación es, con este enunciado y con estos datos, defina quién es la población, quién es la muestra, cuál es la variable objeto de estudio y el tipo. A ver, ¿cuál es la población aquí? ¿Qué es lo que estamos estudiando? ¿Qué es lo que necesito resolver como ingeniero? A ver, alguien que active su audio. A ver, en ese enunciado, identifique la población. ¿Cuál es la población aquí objeto de estudio? Andrea nos las había dicho. Miguel también nos los mencionó por aquí en el chat. Andrea nos los dijo. La población es el volumen total de concreto, cantidad total de concreto que voy a utilizar en esa edificación. Si es una edificación educativa, póngale 2 pisos, 3 pisos, es grande, es mucho volumen de concreto, ¿cierto? Que vamos a utilizar. Entonces, esa es la población. ¿Cuál es la muestra? Los 20 cilindros que se ensayaron. Es decir, seleccioné del concreto fresco unas formaletas cilíndricas, las rellené con ese concreto, esperé los 28 días y luego lo sometí al ensayo de la compresión. Ahí lo dice, la compresión a los 28 días. Entonces, la muestra son 20 datos, ¿ok? O 20 cilindros. La variable objeto de estudio, a esos cilindros que le medí, la resistencia. Por lo tanto, esa es la variable objeto de estudio. Ok, ¿estamos de acuerdo? Población, volumen total de concreto correspondiente a esa estructura, todo lo que voy a utilizar. Muestra los 20 cilindros que seleccioné. Variable, resistencia a la compresión a los 28 días, porque esos cilindros se espera 28 días a que ya esté endurecido. Se someten a una prensa, que es un instrumento que va comprimiendo y comprimiendo ese cilindro hasta que se rompe. Eso es una prueba destructiva del que se le hace al concreto, que se le debe hacer cuando estemos trabajando en eso. Y esa es la variable, ¿ok? Y esa es la que asume magnitud, una magnitud susceptible de medición. La voy midiendo cilindro a cilindro. Aquí está. ¿Cuánto fue? Bueno, el primer cilindro me midió 248. La resistencia se mide en kilogramos centímetros cuadrados. El segundo cilindro me dio 245, el tercero 147, tal cual esa medición que me la da la prensa, y la prensa tiene una escala. Ahora, tipo de variable es continua, aunque aquí están los valores redondeados por por causa de tiempo y por fines didácticos, lo redondeé, pero
A lo mejor este fue 247,8 y se redondeó 248, ¿ok? Aunque está presentado de forma discreta entera, es una variable continua porque existe la escala para medirla y ella asume valores infinitesimales. Lo que pasa es que para no ser el ejercicio tan tedioso lo redondeé, ¿ok? Por fines didácticos simplemente, pero la variable es continua. Primera pregunta de examen, ¿ok? Entonces, el análisis estadístico para datos no agrupados, es decir, una distribución de frecuencias para datos no agrupados, es lo que se hace directamente con la tecnología, con los software estadísticos que existen hoy en día, cualquiera que ustedes conozcan en el mercado, que dispongan. Con Microsoft Excel se puede realizar una estadística descriptiva para datos no agrupados rápidamente. Ok, y hoy en día agregamos el factor inteligencia artificial que también te da resultados en segundos. Ok, fíjense que aquí tienen en su unidad didáctica una estadística descriptiva completa de, de, esta, de este conjunto de datos. Primero los tienen que ordenar de menor a mayor y luego proceder directamente a darle la orden al software o a la inteligencia artificial. Y ella de una vez te da las medidas estadísticas y con estas medidas interpretamos, ¿ok? Analizamos, obtenemos nuestras conclusiones y decisiones de manera racional, ¿ok? El criterio antiguo, bueno, ese es el que se llama el análisis estadístico para datos agrupados. Agrupados en clases de igual amplitud o no, y según la frecuencia con que se presenta. ¿Cuál es el método antiguo? Bueno, el de la fórmula de Sturge. Pero este método antiguo se realizaba por pasos. Ojo, lo voy a mencionar aquí muy rápidamente porque también por fines didácticos me sirve para explicar muchas cosas que con la distribución de frecuencia para datos no agrupados no se ve, pero con el método antiguo sí. Primero se calcula un rango de variación. Rango de variación es la medida de dispersión más simple que hay en estadística. Consiste, por supuesto, también en ordenar los datos de menor a mayor. Allí usted identifica cuál es el mayor, cuál es el menor, los resta y obtiene el rango. El rango de variación para mi conjunto de datos es de 22 kilogramos centímetros cuadrados. ¿Ok? Luego voy a aplicar la fórmula Sturge. M es igual a 1 más 3,322, logaritmo de base 10 n, no logaritmo neperiano, ¿ok? Es logaritmo de base 10 n, donde n es 20, la muestra que estoy utilizando, ¿cierto? Ese es un volumen tan grande que no me queda otra alternativa que tomar una muestra, seleccionar una muestra de esa población. ¿Qué te dice Sturge? Bueno, que usted tiene que organizar los datos en clases de igual amplitud o no, y según la frecuencia con que se presenta. Una vez que usted aplica Sturge con esa fórmula, Sturge le dice que son 5,32 clases. Ojo, la redondea al inmediatamente superior y Sturge nos dice que en este ejercicio tengo que utilizar 6 clases. ¿Ok? Vuelvo y repito, la fórmula de Sturge es meramente empírica, no es científica, no necesariamente tienes que hacer lo que te dice Sturge. Usted puede utilizar 5, puede utilizar 7, ¿ok? Está el criterio del investigador. Pero bueno, Sturge es una guía que se creó hace más de 20 años, más de 40 años atrás, para lograr hacer un análisis estadístico cuando no existía todas estas herramientas de software, de Excel y hoy en día pues la inteligencia artificial. Entonces esto ya casi no se utiliza, ya es obsoleto, pero me sirve para explicarle desde un principio todo y me sirve para ir obteniendo conclusiones, ¿ok? Una vez que tengo estas clases, que son 6, calculo la amplitud, ¿ok? La amplitud de clase llamada C,
C resulta de dividir el primer paso entre el segundo, el rango de variación entre el número de clases, y me da una amplitud de 366 y lo aproximan a 4. Lo ideal es utilizar C con los decimales completos, pero por fines didácticos, nuevamente y por rapidez, para no hacerlo tan tedioso, las 6 clases, pues lo redondeo a 4, la amplitud. ¿Ok? Entonces ahora sí, con esos pasos previos, armo mi tabla de distribución de frecuencia. Esto es lo que se conoce como una tabla de distribución de frecuencia. Es lo primero que usted presenta, ¿ok? Acerca del conjunto de datos. Y consiste en organizar ese conjunto de datos que estaba presentado así de esta manera. Ahora usted lo va a presentar agrupados en clases de igual amplitud. Vamos a utilizar esta misma amplitud. Si ustedes van a ver en el libro, hay ejercicios donde varían la amplitud. Eso no hay ningún problema, porque todo esto obedece al criterio del investigador. ¿Ok? Usted puede utilizar 5, pero entonces la amplitud tiene que ser un poquito mayor. ¿Ok? Ya todo esto obedece al criterio del investigador también. Eso es otra forma. Pero vamos a utilizar esa amplitud de 4, entonces quiere decir que cada clase tiene la misma amplitud. Entonces, ¿cómo formo la primera clase? ¿Qué son clases? Bueno, es un conjunto de valores definido por dos extremos, un límite inferior y un límite superior. Es decir, es un intervalo normal y corriente matemático que ustedes ya conocen. Entonces, la primera clase va a estar conformado, el límite inferior de la primera clase va a ser el menor valor de todo el conjunto de datos, que ya lo teníamos aquí, 240. Le suman la amplitud y te da el límite superior de esa clase, ¿ok? 240 a 244 es la primera clase. La segunda clase, ok, el límite inferior va a ser el límite superior de la clase anterior, ese mismo 244, más otra vez la amplitud, entonces se termina en 248. Y así sucesivamente, 248 más, 2, más 4, 252, 252 más 4, 256, y así sucesivamente hasta llegar a el límite superior de la última clase. Ojo, el límite superior, mejor dicho, el último dato de nuestro conjunto de datos, es decir, el mayor, que es 262, debe estar incluido en la última clase. Es decir, no queda ningún valor por fuera. Todos los datos de nuestra muestra tienen que estar distribuidos en las clases. ¿Sí me explico? Entonces, eso tienen que tener cuidado. Ahora, colocamos otra columna, que es el X sub I, que es punto medio de clase. Bueno, un punto medio normal y corriente. Entre 240 y 244, la mitad es 242. O, de hecho, de otra manera, límite inferior más límite superior entre 2 me da el 242. Luego 244 más 248, la mitad es 246. Y así sucesivamente voy a obtener un punto medio de clase, que lo voy a utilizar más adelante. Aquí viene la frecuencia absoluta de clase, F minúscula sub I. ¿Qué era frecuencia de clase? El número de datos que se repiten en un intervalo de valores, que es una clase. Es decir, el número de datos consiste en contar simplemente cuántos datos se encuentran entre el límite inferior y el límite superior, ¿ok? De cada clase. Entre 240 y 244, ¿cuántos datos hay? Bueno, si los hemos ordenado de menor a mayor, entonces fíjense, entre 240 y 244 tenemos 240, 243 y 244. Tenemos 3, ¿sí? Realmente tenemos 3. Pero la frecuencia es 2. Porque ¿cómo hacemos el 244? ¿Qué clase pertenece? ¿A la 1 o a la 2? Entonces, lo ideal es haber tomado la amplitud tal y cual como me dio. ¿Ok? 244 a 243,66.
Entonces, ojo, allí no entraría el 244, ¿sí? Pero para no estar con el 366, 366, 366, bueno, vamos a aplicar un criterio más rápido porque a la hora del examen tienen que administrar muy bien el tiempo. Entonces, una forma más rápida es que, bueno, aproximo a 4, todas son de 4 y aplico el artificio matemático de los diferentes tipos de intervalos de clase que hay en matemáticas. Recuerden que hay cerrado, 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 abierto, es decir, abierto por ambos lados, cerrado a la izquierda, abierto por la derecha, y ese es el que vamos a tomar. Y si está abierto a la derecha, quiere decir que el 244 no pertenece a esa clase. En cambio, cuando está cerrado por la izquierda, ahora en la segunda clase sí entra el 244. Entonces, 244, 248, ¿cuántos hay? Ah, bueno, entonces ahora sí los cuento. ¿Cuál es la frecuencia de clase? Bueno, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El 248 ya no entra en la segunda clase, ¿cierto? Entonces, la frecuencia de clase es hasta 247, entonces la frecuencia es 6. Y así sucesivamente voy contando y voy calculando la frecuencia absoluta de cada clase. La sumatoria de todas ellas debe ser n. ¿Cuánto es n? 20. Si no, hay soluciones por fuera. Si no, hay algo malo. Hay algún dato que usted no tomó porque no quiso, porque usted tiene el poder y porque usted es arbitrario o porque simplemente no le conviene. No, tiene que involucrar todos los datos de la muestra, tienen que estar involucrados adentro de las clases, adentro del análisis. No puede dejar soluciones por fuera porque entonces todo lo que viene después no es tan malo. Si dejan algún dato por fuera y soluciones por fuera, ya esa no es la respuesta más acertada. ¿Cómo no? Desde el punto de vista matemático y de cálculo, usted va a obtener un número. Ajá, pero tienes que analizar muy bien ese número y de dónde provino. Bien, entonces siguiendo con otro tipo de frecuencia, tenemos las frecuencias relativas. ¿Ok? La frecuencia relativa la vamos a designar como H sub i, todo en minúsculo. Y ella simplemente resulta de dividir la F sub i absoluta entre el 100% de los datos y multiplicarlo por 100. ¿Ok? Frecuencia relativa porque está referida al 100% de los datos. Entonces, la primera frecuencia relativa va a ser 2 entre 20, 0,1% es 10. Luego 6 entre 20, 0,3%, 30. Es decir, se expresa en términos de porcentaje. ¿Estamos claros? Y así sucesivamente voy obteniendo la frecuencia relativa para hasta la clase 6. Luego vamos a obtener otro tipo de frecuencia que es la frecuencia acumulada de clase y es F mayúscula sub i. Su misma palabra lo dice, consiste en acumular frecuencias absolutas. En la primera clase, la frecuencia acumulada es la misma que la absoluta, porque no tengo a nadie con quien acumularla anteriormente. Pero la frecuencia acumulada de la clase 2 va a ser la frecuencia absoluta de esa clase más la anterior. O lo que es lo mismo, la anterior más la de esa clase te da la frecuencia acumulada en la clase 2. 2 más 6 es 8. Luego, ¿cuál es la acumulada de la clase 3? Bueno, la acumulada de 2, que es la anterior, más la frecuencia absoluta de esa clase, me da la acumulada en la clase 3. 8 más 4, 12. Así sucesivamente, 12 más 3, 15, 15 más 2, 17 y 17 más 3, 20. Ojo, deben llegar con una acumulada de 20, ni más ni menos. Si no, algo está malo. No sumó bien, pero ojo, los datos distribuidos y acumulados es hasta 20. La última clase debe llegar hasta la muestra que se está seleccionando. Si no, usted no está tomando una muestra de 20, estará tomando otra muestra. Y otra muestra te va a dar otro resultado distinto. Otra frecuencia que nos interesa investigar en estadística y que nos da mucha información es la
frecuencia acumulada relativa, H sub I mayúscula, ¿sí? Las acumuladas son con mayúsculas y las absolutas son con minúsculas. Bueno, de la misma manera consiste en acumular las frecuencias absolutas relativas. La primera clase no tengo con quién acumular anterior, pero las demás clases sí. 20, estoy aquí, 10 más 30, 40. 40 más 20, 60, 60 más 15, 75 y así sucesivamente, hasta llegar con un acumulado relativo de 100%. Es decir, con todo esto, podemos representar la ojiva menor que. Con las frecuencias absolutas y o relativas podemos representar es el histograma, ¿ok? Esta ojiva mayor que, pues, es algo que se suele usar. Bueno, está ahí, pero yo en 20 años de servicio que tengo, 20 años que tengo de experiencia en estadística, esta realmente no se utiliza casi para nada. Entonces, y es lo contrario de la ojiva menor, que en vez de ir de menor a mayor, se empieza entonces de mayor a menor. Ok, entonces esa es realmente la diferencia y no le veo mucha utilidad. Ustedes en la evaluación, pues hasta cuando calculen la tabla de distribución de frecuencia hasta acá, es suficiente. Ahora bien, una vez que tengo esta presentación, ¿qué veo? Ok, fíjense que los cálculos son muy sencillitos. Contar, dividir entre 2, punto medio y sumar. ¿Cierto? Muy sencillito. Ajá, pero ¿qué me significa acá todos estos valores? Y aquí es donde viene la interpretación y el análisis. Ya con esta tabla y estos simples cálculos, ya yo puedo ir analizando qué es lo que pasa con ese concreto. Y voy a hacer una pregunta a ver si ustedes la ven. Por ejemplo, yo puedo, nos quedan 14 minutos. ¿Qué puedo observar en esa tabla? Fíjense. Primero, voy a hacer una pregunta. ¿En qué clase hay más frecuencia de ocurrencia de datos? ¿En qué clase? ¿Cuál clase tiene mayor frecuencia absoluta? La clase número 2, ¿cierto? Quiere decir que allí hay más concentración de datos y quiere decir que la mayoría de los valores de resistencia están comprendidos entre 244 y 248 sin incluir el 248. Ya, mi muestreo me está dando una resistencia que pudiera estar alrededor de estos valores. Ajá. Otra pregunta que voy a realizar. ¿Hasta qué valor de la variable está acumulado el 85% de los datos? Ustedes están viendo la tabla, ¿cierto? ¿Hasta qué valor de la variable en las clases? Aquí tenemos los valores de las clases. Tenemos la frecuencia absoluta y las acumuladas. ¿Hasta qué valor de la variable está acumulado el 85% de los datos? Activen su audio, no sé. No lo sé, no lo veo, no lo entiendo. O sí lo entiendo. Vamos a ver si alguien lo escribió en el chat. Ajá. Joander dice 5 y Miguel dice hasta la clase 5. Ajá, pero yo no pregunté hasta qué clase. Yo pregunté hasta qué valor de la variable está acumulado el 85%. Sí, está muy bien, hasta la clase 5. Y los valores de la variable van de 256 hasta 260
sin incluir el 260. ¿Hasta qué valor de la variable? Es decir, yo puedo interpretar, puedo analizar y puedo describir o decir que este concreto que estoy utilizando para esta obra o edificación educativa, la resistencia es hasta un valor acumulado. Ya el 85% de los datos de la resistencia es un valor hasta 260 sin incluirlo. Es decir, puede ser que sea hasta 259. Ok. Entonces, esta muestra me está indicando que los valores de resistencia son estos. Ya con un 85% ya es suficiente como para obtener una conclusión. Bueno, de verdad que la resistencia al concreto es menor, prácticamente es menor, con un 85% a 260. Pero si es una edificación educativa, las edificaciones educativas tienen que estar sobrediseñadas, sobredimensionadas. Es decir, lo más seguro es que el plano estructural te diga que su concreto debe ser una resistencia de 300, 400, porque lo que es hospitales, escuelas, clínicas, colegios, estadios, tienen que estar sobredimensionados porque es lo último que se derrumba a la hora de una situación catastrófica de sismos y terremotos. Entonces, esta como es una edificación educativa, estos valores ya no me están dando lo que me dice el ingeniero estructural del plano. Ya por aquí, con esta fórmula de Sturge, ya yo puedo ir deduciendo que este concreto no me va a servir. Hay algo malo en la mezcla. ¿Cuál es la decisión? O me lo dieron malo desde la fábrica de concreto premezcladora, o estuvo mal el cálculo estructural, pero estos son valores muy bajitos de resistencia. Entonces, ya por aquí sé que este concreto no me está cumpliendo con las normas requeridas sismo resistente para este tipo de edificación. ¿Ok? Con tan solo realizar estos cálculos tan sencillos, ya puedo ir deduciendo, ya puedo ir extrayendo conclusiones, ya puedo ir obteniendo una visión general del comportamiento de ese concreto, que es la población, ¿ok? E ir decidiendo. ¿Cuál es la decisión que usted tiene que tomar como ingeniero? No, está malo este concreto. Deséchalo, devuélvalo. Tiene que investigar a ver qué pasó con ese concreto, pero este no es el concreto que yo solicité ante la empresa premezcladora. Yo solicité un concreto cuya resistencia tiene que ser de 350 o mayor, o sea, una alta resistencia, no una baja. Ahora, si usted lo que está haciendo es una acera, una plaza, alguna obra de menor envergadura, una obra que no sea de tantas especificaciones estructurales, entonces, bueno, sí, posiblemente, o es una vivienda unifamiliar, bueno, sí, allí sí, las normas sismoresistentes venezolanas, que es la COVENIN 1756, este, un concreto estructural es a partir de 250 kilogramos centímetros cuadrados. Entonces, si ya el 85% de los datos es un valor de 259, 258, bueno, quiere decir que sí funciona, sí me está funcionando y sí estoy en la vía correcta para seguir con la obra, ¿cierto? Entonces, ojo, fíjense que con esta primera tabla, con una simple presentación, ya usted puede ir tomando
extrayendo conclusiones y decisiones bien importantes y bien racional. ¿Es racional? Claro que sí, porque primero identifiqué la población, la muestra variable, hice un ensayo que es el de los cilindros y es un ensayo destructivo del concreto que se hace, ¿ok? Y es un ensayo que obedece a una normativa, por lo tanto, esta información es totalmente confiable. Entonces, la respuesta que vamos a obtener es confiable y estoy haciendo análisis, por lo tanto, es racional, valedera y bien acertada. Ya estamos hablando de un 85%, es un valor entre tanto y tanto. Menor, ¿cuánto menor? Bueno, no lo sé, pero con lo que vamos a seguir viendo, con lo que vamos a seguir describiendo, entonces podemos ir este, obteniendo otras conclusiones y mayor información que me van a ayudar a establecer ya en definitiva qué es lo que está pasando con este concreto. Nos quedan 5 minutos. En estos 5 minutos, bueno, voy a explicar qué es un histograma. Un histograma es una representación gráfica, es un gráfico. La tabla es una forma de organizar, pero el histograma y los polígonos de frecuencia son representaciones gráficas, ¿ok? De las frecuencias absolutas y o relativas utilizando diagramas de barras, ¿ok? En donde cada barra me representa, cada área, cada barra tiene una área y cada área me representa la frecuencia de cada una de las clases, ¿ok? Entonces un histograma es una representación sobre ejes cartesianos en donde en el eje de las X se representa a la variable objeto de estudio o a la clase y en el eje de las Y la frecuencia, ¿ok? Entonces, en donde cada barra, con diagramas de barra, pues un histograma es un diagrama de barra cuya área es proporcional a la frecuencia de cada clase. Entonces, fíjense que es una primera visión del comportamiento de los datos. Un polígono de frecuencia es también una representación gráfica sobre ejes cartesianos de las frecuencias absolutas y o relativas, en donde establezco o ubico el punto medio de cada clase, ¿ok? En la parte superior de cada barra del histograma y luego lo uno a través de trazos de línea recta. Y así formo el polígono de frecuencia, ¿ok? Entonces el histograma es una primera visión también del comportamiento de los datos, el polígono también, y existen 3 tipos de histogramas, unimodal, bimodal y multimodal, y a la vez también pues, sesgados e insesgados, ¿ok? El unimodal es el que se eleva a una sola barra más alta, tal cual como lo vemos en la pantalla. Bimodal tiene 2 barras más altas, como lo vemos en esta otra conjunto de datos de la pantalla. Multimodal, cuando hay más de 2 barras más altas, ¿ok? Y sesgado o insesgado, insesgado es cuando hay una perfecta simetría, es decir, cuando usted traza un eje imaginario, exactamente toda la área del histograma de la parte derecha es exactamente a la parte izquierda. Y sesgado es cuando hay un área bajo más grande que otra, ¿ok? Entonces, para nuestro caso, en nuestro ejercicio, estamos en presencia de un histograma unimodal porque tenemos una sola barra más alta, que me la dice la clase número 2. Aquí se ve que hay una sola barra más alta, que es la 6, por lo tanto el histograma es unimodal. Y pareciera que no hay simetría, ¿cierto? La conclusión es un histograma unimodal sesgado, ¿ok? Y fíjense las conclusiones que hemos obtenido con la tabla.
Bueno, con esto pues hemos abarcado la parte de la presentación de las gráficas y bueno, ya nos queda 1 minuto 40 segundos para despedirnos. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Hasta los momentos está claro parte de lo que es describir a un conjunto de datos. Tienen un archivo con los enlaces de video. En el video está la construcción del histograma para este ejercicio. Por favor, véanlo y las conclusiones que se obtienen de y que las acabo de mencionar. ¿Ok? Tienen entonces también las grabaciones. Recuerden que duran 7 días continuos. Para los que no entraron, no pudieron estar presentes, la pueden ver en otro momento. Y esto es la ventaja de los entornos virtuales, que ustedes lo pueden ver su clase en el momento que deseen y a la hora que deseen. La única limitación es que se nos interrumpe. No podemos ver las 2 horas académicas completas, sino por parte, tal y cual como lo hemos visto hasta ahora. Tengo un mensaje por aquí más abajo. Nos vemos la próxima clase, profesora. Que tengan un excelente día. Gracias, Joender. E igualmente me despido. Que tengan un feliz día y un feliz almuerzo. Y hasta el próximo jueves. Quedo atenta a cualquier otra duda por la mensajería interna. Y nos despedimos entonces.